Listo, listo, doctora. Ok. Bueno, buenas tardes. Estoy viendo el canal de YouTube, a ver. Todavía no sale. Buenas tardes. Buenas tardes. Empiezo cuando vea la imagen, ¿cierto? Listo, profe, ya te vemos. Ok, buenas tardes. Bienvenidos todos a la segunda sesión del semillero ORSIS, semillero de Morfología y Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Hoy vamos a dar continuidad a la charla que empezamos la semana pasada y a complementar algunos aspectos que vimos la semana pasada. Brian, allá, ok. Y a complementar algunos aspectos que vimos la semana pasada. Bienvenidos todos. Las personas que nos acompañan por primera vez, los invitamos a ver la grabación de la sesión anterior que complementaría muchos aspectos que vamos a ver el día de hoy. Recuerden, empezamos a hablar la semana pasada sobre el origen del universo. Estábamos mencionando qué factores fueron importantes. Perdón, un momentico. Aquí la podemos grabar, muchachos, desde Meet. ¿Alguien se puede grabar desde Meet? Bueno, estábamos viendo la vez pasada, revisando, primero que la mayoría del material que les presento sale de un curso que está en Coursera que se llama Origins. Ok. Bueno, buenas tardes. Un curso que se llama Origins y también recomendarles algún material que encontramos en los canales comerciales que hoy en día tenemos, en donde hay programas que sirven de divulgación científica y que permiten aprender todos los días, también autores importantes, divulgadores científicos que todos los días nos aportan conceptos que nos ayudan a enriquecernos y aumentar nuestro conocimiento. Bueno, la semana pasada empezamos a ver cómo se origina el universo desde el aspecto, los aspectos físicos, cómo se forma la materia y la energía y el espacio-tiempo, hace 13.700 millones de años, un número grandísimo si lo pensamos en, tiempo, en términos de dinero, ¿cuánto es eso? Muchísimo. Después entra la química, que nos da lugar a formar la materia y la energía por las reacciones químicas que va a haber entre las partes que conforman los átomos, los elementos químicos, después las moléculas, en fin. Y hoy vamos a hablar un poco de química y un poco de biología, pero bueno, vamos a ver la relación que hay entre estas tres ciencias, física, química y biología. Les recomiendo nuevamente estos libros del autor Yuval Noah Harari. Recordamos el concepto que teníamos de universo como algo infinito, eterno, que no tenía principio ni fin. Sin embargo, de acuerdo a lo que revisamos la semana pasada, gracias a los estudios de Edwin Hubble y de otras personas que vamos a revisar, fuimos entendiendo desde principios del siglo XX las grandes distancias que abarca el universo entre un cuerpo estelar y otro, las grandes distancias que hay entre las estrellas que pensábamos que eran estrellas y resulta que son galaxias, como lo es Andrómeda, y los aportes que fue haciendo cada uno de ellos, estudiando el espectro electromagnético y las emisiones de estos cuerpos cuando se están alejando o cuando se están acercando. Recordamos un poquito quién fue Albert Einstein, sacó su teoría general de la relatividad y traté de explicar muy sencillamente lo que él dijo en 1917, y es que la masa de los elementos genera esta deformidad en lo que se llama el espacio-tiempo, y esto es lo que va a hacer que se atraigan hacia este elemento que tiene gran masa otros cuerpos celestes que hay en esa zona.
Y estoy repitiendo unas cositas, pero voy a ir adicionando algunas para complementar. Hablamos de este sacerdote, Georges Lemaitre, quien es el primero que habla definitivamente que tiene que haber un inicio, un Big Bang. Inicialmente eso no es aceptado por Einstein, pero Hubble puede comprobar que sí es cierto lo que dice Lemaitre matemáticamente y de acuerdo a la evidencia observando las estrellas y cómo se mueven entre ellas. Hablamos de Cecilia Payne, una mujer que en su trabajo de grado definió los elementos químicos que estaban en las atmósferas, si lo queremos decir así, de las estrellas. Esta la complementé un poco, puse aquí en inglés la frase que le dijo su jefe en ese momento, Henry Norris Russell, que le dijo que debía escribir en la tesis que estos cálculos de abundancia de hidrógeno de helio son posiblemente no ciertos. Es decir, que a pesar de que era una tesis doctoral, escribiera que no se estaba seguro de los hallazgos de ella. Encontré literalmente lo que le dijo su tutor, cosa que no era cierta, era el hecho solamente de ser mujer realmente. Entonces aprendimos cómo podemos saber a partir del espectro electromagnético y la espectrometría, saber de qué están conformadas, cómo están conformadas las diferentes estrellas que podemos ver con radiotelescopios y con telescopios que permiten ver el espectro electromagnético. Hablamos de los elementos químicos más abundantes y menos abundantes, y esto coincide con la masa de los elementos químicos. El elemento más pesado es menos abundante, los menos pesados son mucho más abundantes, y empezamos a tratar de entender qué fue el Big Bang. Algo que ocurre en unas fracciones de segundo, esa primera explosión que me va a formar los primeros elementos, y cómo después de unos 300, 400 millones de años es cuando realmente se empiezan a formar las estrellas y los diferentes elementos químicos en las estrellas, acabando con la conclusión de que todo lo que tenemos hoy en día nosotros como seres vivos, como materia orgánica, pues se formó en las estrellas. Y recordamos a este gran personaje, Fred Hoyle, quien junto con otros científicos saca este artículo muy importante sobre la síntesis de los diferentes elementos químicos en las estrellas, y aprendimos que las estrellas están en un proceso constante de fusión nuclear, transformando hidrógeno y helio, pero en la medida que esto se va agotando, se van sintetizando otros elementos químicos dentro de las mismas estrellas normales, las amarillas, las rojas, hasta que llegamos al hierro. Y acá le adicioné algunas cosas. Acá tenemos a nuestro Sol. Dentro de unos miles de millones de años, nuestro Sol se transformará en una gigante roja. En este momento es una estrella amarilla. Y después de transformarse en una gigante roja, se transformará en una enana blanca. Es bien curioso. Y en cada uno de esos procesos estará sintetizando diferentes elementos químicos en la estrella. Entonces es bien interesante. Y esta es muy importante hoy porque como vamos a hablar ya del origen de la vida en el planeta Tierra, acá nos pusimos a pensar, si en este momento es donde se forma nuestro Sol en el sistema solar, o sea que si dividimos la edad del universo en tercios, y acá en el último tercio de tiempo, hace 4.600 millones de años para redondear, se forma nuestro Sol y por ende nuestro sistema solar. Es interesante pensar cuántas más estrellas similares a nuestro Sol se formaron en este momento junto con muchos planetas que pudieron haberse formado. Recordamos que, voy a avanzar acá complementé esto un poco, estos dos personajes, George Gamow y Ralph Alpher son los que hablan de ese inicio, de ese Big Bang, y en muy poco tiempo, hoy en día se habla de menos de un segundo, cuando se forman las partículas fundamentales que en este momento se denominaban protones, neutrones y electrones, pero hoy en día vamos más allá y ya usamos otros nombres que ya vamos a repasar, y cómo se puede hoy en día detectar esas ondas de radio que nos demuestran que sí hay un Big Bang porque se escucha ese ruidito. Estos ingenieros de radio lo detectaron en este aparato, ese ruidito que viene desde el origen del universo. Entonces hablamos un poquito del acelerador de partículas, el CERN, que queda entre Suiza y Francia, y cómo funcionaba. entonces voy a compartirles más tarde, pero si ustedes quieren escribir de una vez, esta pequeña charla dura, no sé, 5 minutos, dictada por el físico Brian Cox, un divulgador científico también y físico, astrofísico inglés, en el canal de TED. Es un canal que les recomiendo para aprender de muchos temas. Entonces en esta charla de Brian Cox se le explica
qué estaban haciendo, esta es de 2010, qué estaban haciendo para el experimento para detectar el bosón de Higgs. ¿Qué son esas partículas de Higgs? Entonces yo no voy a ponerme a explicarla porque pues, no sé mucho de eso y los invito a que escuchen a Brian Cox, por favor, para que ahorita les coloco los enlaces en el chat. Este personaje es nuevo, no lo habíamos mencionado en la charla anterior, Besto Slipher, y él habla de que el universo puede estar contrayéndose, que si bien acá hay un Big Bang, se originó el universo inicialmente, cuando se origina ese universo y se empieza a expandir, es posible que el universo esté contrayéndose, o sea, que haya un Big Crunch, así como aquí hablamos de un Big Bang, y qué era lo que lo hacía él pensar teóricamente que eso era posible. Y él decía, bueno, si acá tenemos materia y energía que se formó en el Big Bang, si esa materia y energía es escasa, es poquita, la materia se va a seguir expandiendo, el universo se va a seguir expandiendo en el espacio-tiempo. Pero si esa materia es muy abundante, no se va a expandir mucho y no va a dejar que se expanda el universo, entonces con el tiempo va a tender a colisionar, que es el Big Crunch. Esto era una teoría. Entonces, por lo menos esto que les cuento sirvió para que la gente se pusiera a pensar, hola, ¿y cuánta materia tendrá el universo? ¿Y cuánta energía tendrá el universo? Y entonces, ¿cómo podríamos saber si el universo se está expandiendo o se está contrayendo? Y habíamos hablado que Hubble en algún momento se había dado cuenta de una estrella de Andrómeda, de la constelación de Andrómeda, que se estaba alejando. Sin embargo, vemos hoy que hay unos modelos astronómicos que incluso también los detectó Hubble en su momento, que nos hablan de algo que va a ocurrir en algún momento, que es el choque de la Vía Láctea con Andrómeda. Me permiten un momentico, voy a poner un videito muy cortico para que veamos mientras les comento esta partecita. Y ese choque de la Vía Láctea con Andrómeda, ¿cuándo se daría? ¿Y qué pasaría? Y este videito está en Wikipedia. Me avisas si se ve, por favor. Entonces vemos una galaxia, es una animación pequeñita, y